And where down we go, 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 go. Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Hoy vamos a hablar de boxeo. Hay personas que, como yo, por ejemplo, vinculamos el boxeo, porque no lo conocemos, lo podemos vincular con la violencia. Pero si uno empieza a hurgar, si uno empieza a hablar con la gente que lo practica, nota otra cosa, ¿no? Entonces, justamente, vamos a charlar en esta jornada de por qué la gente elige boxear, los que lo eligen, qué beneficios aporta en lo que tiene que ver con la salud mental, en lo que tiene que ver con la salud física, porque hablando con ellos realmente uno se sorprende. Y si empezamos a buscar un poquito, si empezamos a hurgar un poquito en esta temática, nos damos cuenta que hay un mundo por conocer y cosas que realmente nos van a sorprender. Así que en esta mañana nos acompaña Wilson Rajoy, que es entrenador de boxeo. También nos acompaña Alejandro Paz, que es boxeador amateur, se define totalmente él, pero bueno, ahí está con todos los sueños puestos en convertirse en un boxeador profesional. Y también nos acompaña una mujer, nos acompaña Jazmín López Martínez. Jazmín tiene 19 años y es una jovencita que también ha optado por el boxeo, así que vamos a conocer todas estas historias de vida, vamos a conocer sus experiencias y vamos a compartir la mañana con ellos. Voy a comenzar con Wilson. Muy buenos días, Wilson, bienvenido y gracias por estar. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, la verdad muy agradecidos por ser parte del programa y ser parte justamente de esta nota. Gracias por el espacio y justamente la idea es responder todas las interrogantes y tocar a profundidad ciertos temas que por ahí se hacen muy superficiales, por así decir, en otros. La idea justamente es sacarse esas dudas que uno puede tener, por verlo muy por encima, por así decirlo. Sí. Para aquellas personas que por ahí vemos en el boxeo violencia, ¿no? ¿Qué les dirías vos? ¿Qué nos dirías? Primero se tiene que erradicar en el concepto básico, ¿sí? Según la RAE, la Real Academia Española, la palabra violencia proviene de una palabra en latín, violentia, que significa forzar algo. Es como, por así decir, la diferencia entre un robo y un hurto. Un hurto es cuando algo queda a mano y con facilidad, por así decir, se lo saca. Un robo es cuando un acto violento, por así decir, de por medio. Un tironeo, forcejear una cerradura. Eso es como para hacer énfasis en una diferencia. Bien, violencia es forzar algo. En el boxeo no se fuerza nada, ni a nadie. Por ende, violento no es. ¿Agresivo? Por supuesto que sí, no nos dejemos engañar. Pero es una agresividad implícita, es una agresividad totalmente reglada. Es una agresividad, sí, que va con los fundamentos de canalizar esa agresividad y regular la ira. ¿A qué voy? La agresividad transformada en energía física es lo que el boxeador en el boxeo se llama justamente la contextualización del momento, tiempo, espacio. Es decir, totalmente tranquilidad y sereno antes, durante y después de la práctica de boxeo. Por eso se va a ver muchas diferencias, por ejemplo, entre alguien que empieza con alguien que está hace un tiempo. Cuando alguien está tanto entrenando
como vamos a llevarlo a gran escala, en un combate de boxeo real. Sí. Una persona nueva que quiere justamente, se anima y quiere, porque es totalmente voluntario eso, porque existe también el boxeo recreativo, que también lo damos nosotros, que es solamente entrenar sin que haya contacto, sin que haya el factor del impacto de por medio. Una persona nueva normalmente se le ve como alguien más, no sé si entusiasmada, pero más tensa, capaz, claro, exactamente, hiperactiva, por así decir. Mientras cuando se ve a alguien que ya tiene experiencia de por sí, varios meses y demás, ya sea en la práctica, ya sea en el sparring, que son peleas de entrenamiento, ya sea justamente en un combate, en un ring, se lo ve una persona sumisa, tranquila, una persona sumisa en el sentido de que no se deja justamente forzar, por ahí va, por los sentimientos o emociones, ¿sí?, que pueden ser contraproducentes. El estrés, la ira, el miedo. Por eso es que se ve ahora actualmente en el 100% de los casos, al finalizar justamente es una exhibición, ya sea una pelea de boxeo o demás, termina todo el mundo abrazado, todo el mundo contento, incluyendo también la misma gente que lo va a ver, a diferencia de otro deporte, no importa cuál. ¿A qué voy? En el boxeo es un deporte que al pasar las décadas fue evolucionando. Sí. Para quitar, ¿qué cosa? El factor del daño. Cosa que una persona puede, por así decir, desenvolverse de forma más energética, como para que lo entiendan desde afuera, más agresiva, sí, totalmente. Pero siempre con una agresividad reglada, es decir, vamos a decir, el derecho o el permiso de una persona termina cuando empieza el del siguiente. Por ende, ¿dónde comienza eso? En el entrenamiento, tener a alguien enfrente justamente y uno ser consciente de su fuerza, de su capacitación, de su capacidad física, ¿sí? Porque en las manos tiene literalmente dos armas totalmente, pero las cuales uno justamente en el entrenamiento, en la clase, en la instrucción, en la capacitación, lo que hacemos nosotros es hacerlos conscientes, ¿sí?, del daño que pueden hacer para que no lo hagan. Eso es totalmente la idea. ¿Por qué? Porque comienza y finaliza en 1, 2, 3, 4, cuales sean los rounds, por así decir, que se desenvuelve el deportista. Pero antes y después, en la vida misma, no tiene que existir eso. ¿Qué tiene que ver el show con todo esto que me estás contando, con lo que es realmente el entrenamiento, ¿no? Pues si uno piensa en lo que son por ahí las peleas que se promocionan, uno ve mucha agresividad manifiesta que me parece que también es parte del show, esa previa, ¿no? Las cosas que se dicen, los gestos, ese mensaje de lo voy a aplastar, lo Claro. voy a destruir. Por eso digo, ¿qué tan real es todo eso? Bien, eso se llama, como en todas las cadenas, por así decir, donde hay capitalismo, es marketing. Es decir, literalmente lo que se llama o se autodenomina es vender justamente esa pelea. Sí. ¿Por qué? Hay una cantidad de gente detrás que vive de eso, literalmente. Por ende hay que capitalizarlo. Eso llama la atención de muchísima gente, aficionados, como la gente que sigue durante toda la vida, como aquellos curiosos y demás. Después de una pelea, como había dicho, pareciera que justamente esas dos personas fueran amigos de toda la vida, porque se abrazan, se saludan y demás, y ahí uno se da cuenta que, claro, fue puro marketing, fue puro armado, por así decir, porque la idea justamente de armar ese circo es hacerlo de forma profesional. Estamos hablando de dos personas profesionales que se toman en serio las cosas totalmente, pero no se toman personales. Claro. Esa es la idea. ¿Sí? Claro, pero el mensaje que se transmite es que sí, que es algo personal. Claro. Y eso vende, justamente, vos hablabas de lo del marketing, probablemente porque, vende porque hay gente que lo consume. Sí, sí, por supuesto. Y si la gente es consume, el deporte de contacto más vendido en el mundo, sí. Claro. Y si la gente lo consume, evidentemente es porque tenemos dentro nuestro una violencia que se refleja totalmente ahí y que gusta y que hasta goza con esas cosas tremendas que se dicen. Sí, totalmente. ¿No? Justamente la agresividad reglada, como le decía a nosotros,
emula mucho capaz al deseo, a las ansias justamente de la persona del que ve, de consumirlo tal cual. ¿Por qué? La persona al ver eso libera endorfina, que se lo conoce como la hormona de la felicidad, es decir, siente satisfacción justamente a eso. Es natural, por así decir, desde el seno materno. ¿A qué voy? La agresividad aparece desde el bebé, prácticamente al querer aferrarse, ¿sí? De forma, no con una agresión, sino de forma agresiva, por ejemplo, al pecho de la madre. La idea justamente no es eliminar ese factor, sino regularlo, controlarlo. Claro. Eso es justamente la idea. Lo mismo, estoy hablando del boxeo, no de todos los deportes de contacto. Sí. La idea justamente de darles ese consumo, por así decir, que quieren ver la gente, de esa agresividad, entonces que sea del deporte de contacto, que está justamente más evolucionado sin el menor riesgo posible. Esa es justamente la idea. A diferencia de algunos otros deportes de contacto que sí puede llevar justamente a daño, no importa cuáles, el boxeo, lo bueno justamente es que fue adaptándose a los tiempos del varón, de la mujer, de las categorías, de las edades, para que al finalizarse una pelea de ya sea cuantos rounds hubiera, los dos salgan completamente íntegros, completamente intactos, por así decir. Estoy pensando, ¿no?, a ver, en hechos por ahí emblemáticos, cosa que uno recuerda sin ser consumidora de boxeo, porque insisto, jamás lo entendí. Mi papá miraba boxeo y se levantaba a las, 2, 3 de la mañana, por ahí en pleno invierno, viste que a veces las peleas son esa hora, depende del país donde se desarrolla. Claro. Y se levantaba porque le gustaba mucho, yo nunca lo entendí. Pero recuerdo cosas tremendas como, no sé quién era de los boxeadores que le había mordido la oreja a otro y le había arrancado un pedazo, ¿no? Y obviamente son cosas que por ahí te quedan marcadas, pero hablando también con Alejandro Paz, que hoy nos acompaña, boxeador, él me decía, bueno, a ver, personas violentas hay en todos lados, no solamente en el boxeo, también lo hay en el fútbol, ¿no? O en todos los ámbitos de la vida. Ahora, estas cosas están penalizadas, supongo, ¿no? Hay reglas, no se puede hacer cualquier cosa. Si a uno no puede regular esas emociones, porque en algún momento se ha de saltar la chaveta, discúlpame la expresión. ¿Cómo es esto? Sí, el boxeador justamente fue el emblemático y el ídolo, porque eso es Mike Tyson. Me parecía que era Tyson, sí. La pelea que tuvo, la segunda pelea, la revancha con Evander Holyfield, tuvo ese suceso que fue, por así decir, a la gente, las cosas como son, le encantó eso, lo gozó muchísimo, ¿sí? Es ilegal, por supuesto que es ilegal, ¿sí? Hubo sanciones disciplinarias, sanciones penales, sanciones económicas, sanciones deportivas y demás. Ahora, uno mira en la actualidad a Mike Tyson y él mismo confiesa y dice la cadena justamente de eslabones de los cuales él se arrepiente en su vida, de tantas cosas que él confiesa que hizo mal, entre tantas cosas, por así decir. A lo que voy. En la historia, en su prime, en su mejor época, ¿sí? Por justamente la manera de vender que tenía los patrocinadores, manager y demás de Mike Tyson, se lo conocía como el hombre más malo de la historia. Imagínense. ¿Por qué entonces no se lo llamaba el boxeador más malo de la historia? Porque ese es justamente el caso de muchísimas personas, que el boxeo como método terapéutico, ¿sí? Cuando una persona tiene, no sé si falencias, pero la necesidad de regularse mentalmente en varias áreas, lo utilizan como método terapéutico al boxeo. Ahora, si ni siquiera el boxeo puede hacerlo, si ni siquiera el boxeo puede llegar a regular a la persona, la culpa no es de la cura, la culpa es de la persona. Claro. La falla es que ni siquiera el boxeo pudo hacerlo. Ese es el tema. Yo si me siento mal y tomo un calmante y me sigo sintiendo mal, no es culpa del calmante, la culpa es justamente de lo que tengo dentro mío. Esa es la idea. Simplemente estoy buscando un chivo expiatorio para echarle la culpa a algo que no soy yo. Eso creo que es. Veo que contrariamente, ¿no?, a la imagen que uno puede tener,
A ver, manejas mucho lo que tiene que ver con la psicología de las personas. Muchísimo. ¿Cómo se forma un entrenador de boxeo? ¿Cómo se forma? ¿Dónde se forma? ¿Se estudia mucho esta parte de la psicología, de las personas, de las emociones, hasta de la espiritualidad, te diría? No sé si estará también en este paquete. Sí, por supuesto. A ver, la carrera del entrenador, del instructor, del profesor, del maestro, del sensei, si quieren llamarlo, comienza desde que esa persona por lo general es boxeador. Es decir, cuando una persona es boxeador tiene como primer punto a seguir, ¿sí? Personalidad a seguir a su propio instructor. En esas cosas va viendo lo bueno, lo malo, lo mejor y lo peor. Como siempre les digo a mis alumnos, tomen lo bueno, desechen lo malo, ¿sí? A partir de ahí ya tienen una idea, una noción básica de lo que es y de lo que sería esa persona como entrenador. Ahora, cuando uno se va formando como boxeador, por lo general, estoy hablando del entrenador que previo tuvo una carrera, ya sea amateur, aficionado, profesional, no importa. Yo, por ejemplo, nunca salí del ámbito amateur. Vi que mi vocación era ser instructor y a partir de ahí caí de lleno prácticamente en eso, porque amo enseñar. A partir de ahí, claro, ya tiene una noción básica de cómo sería o qué es lo que hace. No sabe el trasfondo, porque claro, una cosa es verlo durante lo que las 1, 2 o 3 horas está enseñando delante, pero detrás de eso no sabe la cantidad de preparación y horas que hay, inclusive en el mismo día. ¿A qué voy? Después de eso, la persona tiene que obviamente instruirse de forma profesional. Hay bastantes, por así decir, instituciones en la Argentina para formadores de instructores, entrenadores de boxeo, ya sea aficionados, capacitadores de boxeo, directores técnicos de boxeo. Inclusive está para ser director técnico de la Comisión Mundial de Boxeo acá en la Argentina, que es justamente lo que estoy haciendo ahora. A partir de ahí se empieza a tocar temáticas diferentes al boxeador. Es decir, si un boxeador tenía temáticas como desplazamiento, golpes, defensa, ataque, claro, el instructor tiene otras temáticas como, otras materias, vamos a decirlo, como liderazgo, empatía, apatía y demás. Porque la idea justamente no es o cambiar el chip, por así decir. Ya el instructor tiene que sacarse el chip de tratar de ser el mejor boxeador para poner el chip de tratar de hacer a los mejores boxeadores. Claro. Y es un mundo totalmente diferente. No es el típico, bueno, tengo 2, 3 clases de boxeo y ya me pongo a enseñar, por así decir. No. Porque los muchachos, muchachas, chicos, chicas que hay detrás del otro lado o lo tienen enfrente, le creen lo que uno dice. Y lo que uno le transmite, ellos pasan a hacerlo en un lugar donde su integridad física está en juego. Por ende, lo que uno le transmite, ellos tienen la plena confianza a tal punto justamente que voluntariamente ponen su cuerpo y alma, ¿sí?, delante de otra persona que tiene también elementos, ¿sí?, que pueden hacer daño, y en base a justamente la instrucción que uno le da, ellos confían tanto en uno que sin miedo o con miedo, es más, lo ponemos así inclusive, con miedo, pero confiando en la instrucción de su entrenador, van y lo hacen. Eso es una carga, sí, las cosas como son, es una carga pesada totalmente y que hay que llevar con suma responsabilidad. Una palabra mal dicha, un gesto mal hecho, una respuesta mal dada y demás, puede justamente poner en riesgo, ¿sí?, la integridad física del alumno, puede poner en riesgo inclusive su deseo o su sueño justamente de ser boxeador profesional, de ser un campeón mundial, de ser un campeón, vamos a decirlo así, ni siquiera en el ámbito deportivo, sino de la vida, ¿sí? Puede poner en riesgo su continuidad. Una palabra mal dicha, un gesto mal hecho, una respuesta inclusive no dada, puede justamente marcar el futuro de esa persona. Por ende es algo que hay que tomárselo muchísimo con pinzas, ¿sí? Hablabas del tema de la integridad física y la gran responsabilidad que implica para el entrenador. También comentabas que hay gente que practica boxeo de manera recreativa, es decir, no sé si utilizaste la palabra como que es marcar pero no pegar. Claro, exactamente. ¿No? Cuando no es en forma recreativa, ¿los golpes son reales? ¿Se pegan realmente? Bien, primero, cuando uno se está entrenando,
los golpes sí son reales, pero hay niveles de golpes, como hay niveles de pelea, como hay niveles, nosotros decimos, de sparring. Es decir, hay mucha diferencia entre un golpe y un choque. Hay mucha diferencia entre un golpe donde tiene la intención justamente de impactar, tanto con la fuerza, como con la potencia, como con la velocidad, como con la biomecánica necesaria justamente para que produzca una reacción en la otra persona, como un golpe, por así decir, que no tiene mala intención, no tiene justamente el objetivo de que cause una reacción negativa, y justamente esto se va viendo a medida que uno va entrenando. Hay temáticas que se tocan, ¿sí?, que la persona justamente tiene que estar capacitada. Estamos hablando de aquel que quiere seguir el boxeo competitivo. Hay temáticas justamente que se controlan: impactos fuertes, impactos débiles. ¿Para qué? No se necesita una pelea, se necesita hacer una exhibición. En las exhibiciones, como dimos en la plaza, 5 rounds de 3 minutos. Es muchísimo tiempo. Imagínense que en el boxeo amateur se utilizan 3 o 4 rounds y ahora se hicieron 5. Había niños, había gente mayor, chicas y chicos, impactándose continuamente durante todos esos rounds, ¿sí? Y no hubo ningún lesionado, no hubo ni siquiera moretón, no hubo magullón, no hubo nada. ¿Por qué? Justamente los muchachos y muchachas están instruidos, repito, que aunque haya agresividad, aunque haya impacto, no haya daño. Claro. ¿Sí? Ninguno de esos golpes, por así decir, podría causar daño, e inclusive me atrevería a decir que sería muy raro que alguno de esos golpes siquiera cause dolor. Lo digo así de frente. ¿Desde qué edades está permitida la práctica del boxeo? Si es que los hay, ¿desde qué edad hasta qué edad? Bien, en el boxeo específico, se recomienda medianamente desde 8 o 9 años en adelante. ¿Sí? Porque y estamos hablando de boxeo recreativo. Sí. Boxeo recreativo. Está muy regulado en el mundo de por sí, que los deportes de contacto, sobre todo los deportes de impacto, sí, tienen que ser más o menos entre los 8 y los 10 años de edad para adelante. Porque hay, por ejemplo, otros deportes de contacto ajenos al boxeo, no importa cuáles, que mostraron justamente que a nivel competitivo niños de mucho menor edad hicieron estudios, ¿sí?, para mostrar que tenían 20 puntos de IQ menos que niños que no lo practiquen, ¿sí? Porque había sí el factor del impacto, porque están en pleno desarrollo. ¿20 puntos de qué? De 20 puntos de IQ. ¿Qué es? Índice intelectual. 20 puntos de IQ menos había. Repetime eso, por favor. Hacían estudios, sí, de IQ, del índice intelectual entre niños, por así decir, y tenían un porcentaje mucho menor aquellos que practicaban deportes de contacto competitivo, sí. No es el boxeo, repito, no es el boxeo. Sí. No voy a decir cuál porque voy a estar tirándole basura a otros deportes y eso no es la idea. Pero ¿qué pasa? Practicarlo a muy temprana edad con el factor del impacto, es decir, que reciban golpes realmente sin las debidas protecciones y demás, causa un déficit. Sí, estamos hablando de 20 neuronal. Puntos de IQ, que es muchísimo, realmente es muchísimo. Es un porcentaje bastante importante, justamente. ¿Por qué? Están en pleno desarrollo. Por eso, al menos, en el boxeo está regulado hasta que cierta edad, medianamente los 15, 16 años, cosa que al menos de forma física e intelectual ya estén en un gran porcentaje, vamos a decir, formados. Y aún así, en el boxeo, estamos hablando si uno quiere ser competitivo. En el boxeo recreativo no hay impacto. En el boxeo competitivo se usan todas las medidas de protección para que justamente cascos, inguinales para también las partes privadas, justamente sin querer algún golpe mal dado para que, como les digo, no haya daño, bucales para las piezas dentales, el casco tiene que ser obviamente regulado y homologado para que justamente esté, vamos a decir, requisado para que cumpla su función. Los guantes, ¿sí?, de boxeo están diseñados para que justamente evitar cualquier tipo de daño. Al menos el boxeo, como le digo, fue evolucionando muchísimo, tanto en el marco material como en la legalidad. Y eso es lo lindo, por así decir. Porque ahora, este daño, neurológico, ¿no? Podemos decir en los niños que se detectó, me decís que con otro deporte de contacto, por practicarlo a muy temprana edad, esos golpes repercutían en las neuronas y bueno, y eso en el nivel intelectual, ¿no? Sí.
¿Esto ocurría solo en la niñez o esos daños neurológicos se iban acentuando en la adolescencia, en la adultez, al seguir recibiendo esos golpes? El estudio, al menos que yo me enfoqué y demás, era centrado en la niñez, solamente en la niñez. Sí. En la adolescencia ya no sabría decirlo por qué. La mayoría, por así decir, de las escuelas comprometidas con la mayoría de los deportes de contacto, justamente demandan que los estudiantes también, siguen siendo niños hasta que tengan 18, 21 años en muchos casos, sigan un patrón educativo y demás. Por ende, la mayoría de los deportistas de contacto siguen justamente un patrón estudiantil que tienen que seguir yendo al colegio, a la escuela y demás. Por ende, no hay mucho porcentaje que agarrar de gente, por así decir, que no termina los estudios y demás, porque se demanda justamente eso. Por ende, fuera de mi rubro y mi ámbito no sabría decirle. Estoy hablando simplemente en el boxeo. Bien. También las exigencias que doy yo medianamente son esas. Por ende, hasta ahí podría comentarle. No quiero entrar en un área que no sabría decir. Bien. Me contabas también que en esta evolución que ha tenido el boxeo fueron cambiando las reglas a partir de diferentes investigaciones que se fueron haciendo. Acá mencionabas algunas que tienen que ver con otro deporte, pero me parece que también sirve, ¿no? Y que por eso mismo también son diferentes las reglas para el boxeo femenino que para el boxeo masculino. ¿Cuáles son esas diferencias y cuáles han sido los cambios? Bien, en el boxeo femenino, si lo llevamos a las máximas categorías que son profesionales, por títulos mundiales, por ejemplo, son peleas de 10 rounds, no 12 como de los varones. Por ende es menor la cantidad de riesgo que tienen, por así decir. Los rounds son de 2 minutos también, justamente por cuestiones de investigación anatómica, investigación, ¿cómo sería? Médica. Sí. La fisonomía de la mujer tiene que tener otras adaptaciones, por así decir, diferentes a la del hombre. No porque sea, por así decir, o más débil o algo así, sino que es simplemente diferente. Por ende, su boxeo también tiene que ser diferente al del hombre. Bien. ¿Y qué pasa? Porque bueno, estamos en un mundo en donde se ha naturalizado, se ha instaurado cosas que antes también existían, pero probablemente invisibilizadas, ¿no? Entonces hoy tenemos con esto de la diversidad de géneros cambios también en los deportes, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona trans, como una persona que nació fisiológicamente con cuerpo de hombre, pero se siente mujer y se asume como mujer y ha decidido que esa es la identidad con la que va a vivir su vida, ¿no? Si esa mujer quiere participar, quiere entrenar, quiere boxear, esa mujer puede competir con otra mujer que nació con un cuerpo de mujer, digo, ¿no? Porque por esto que decías de la parte fisiológica, anatómica, biológica, estamos hablando de fisiologías diferentes. Claro, sí. Ahora al menos lo que es en el boxeo mundial, que son 4 las organizaciones que literalmente controlan todo el boxeo a nivel profesional, eso está prohibido. Actualmente está prohibido, por más que... O sea, una persona trans no puede no puede. Eso seguía según justamente la biología. Se sigue rigiendo bajo eso justamente porque hay precedentes. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un combate, ¿no?, de MMA en que hubo una persona trans, Alana, no me acuerdo el apellido, que le permitieron, sin de MMA, artes marciales mixtas, otro deporte diferente del boxeo. Es como el que se conoce como el vale todo. Ajá. Lo pusieron contra una chica, ¿sí? Aunque ambos dos tenían la misma categoría de peso, pesaban lo mismo, ¿sí? Bueno, al final fue bastante triste. La chica tuvo una hemorragia cerebral y una contusión cerebral también, ¿sí? Irónicamente,
Lo irónico, sí, por así decir, antes de autoidentificarse como una mujer, esta chica Lana era un sargento del ejército de Estados Unidos, veterano de guerra. Ay. Veterano de guerra. A ver, violencia es violencia como lo mire, pero cuando se autopercibe de un género diferente, ponen a esta persona que se autodefine como mujer, biológicamente hombre, con una mujer biológicamente mujer, y listo, ahí ya está todo bien según esas regulaciones. Para mí no debería ser así. Y justamente los resultados sí son el testimonio vivo de mi argumento. Y en el boxeo casi se llegó a dar, pero ¿qué pasa? La chica que tenía enfrente dijo, si no me equivoco fue en Uruguay, perdón, no la chica, la esquina dijo que por más que tenga la misma categoría de peso, la fisonomía era diferente, la masa muscular está distribuida diferente para el hombre, por más que pusieron como, vamos a decirlo, no excusas, sino argumentos que la persona, la mujer transgénero, consumía hormona femenina y demás, sí, pero parte importante de tu vida, tu cuerpo se formó con hormonas masculinas, por ende justamente no se puede cambiar esos meses, esos años o lo que sea, por consumir diferente tipo de hormonas, todo lo que tu cuerpo se fue formando durante tanto tiempo, sin desprestigiar nada. Creo que es lo que se debería hacer, y capaz una categoría aparte justamente, claro, para estas mujeres transgénero. No es una cuestión de discriminación, sino de cuidado no, personal. Para nada, todos ¿no? tienen el derecho. Exacto. Justamente de practicarlo, por favor. La mujer transgénero tiene tanto derecho como la mujer biológicamente mujer, totalmente. Solamente que por cuestiones médicas avaladas justamente por la medicina, como que es un tema delicado, por así decir. Claro, lo mismo si fuera la inversa, ¿no? Si fuera una mujer que se autopercibe como hombre, tampoco estaría en condiciones, digamos, biológicas de pelear en una... Claro, porque no sería justo, se trata justamente de hacerlo lo más equitativo posible, por así decir. Y hay muchas cuestiones médicas que impiden eso, no dejando de lado todo lo que es género y demás, por así decir. Sí. Hay cuestiones fisiológicas que no lo hacen justo y equitativo a ambas dos cosas. Es eso nomás. Bueno, tenemos que ir a una tanda y enseguida seguimos charlando. Sí, vamos a hablar de la regulación del estrés a partir de la práctica de boxeo, de los beneficios mentales, de los beneficios físicos. Me contaban que hay psicólogos que están derivando también algunos pacientes a practicar este boxeo. Tenemos la historia de Alejandro también, que bueno, es muy, muy interesante para escuchar, y la tenemos a Jazmín, una de las boxeadoras de nuestra ciudad también. Vamos con la tanda y enseguida seguimos charlando. Hay caminos que son necesarios recorrer. Hay senderos que ameritan ser descubiertos. Hay rutas que merecen ser viajadas. Hay atajos que merecen ser tomados. En El Espejo, queremos que nos acompañes por cada uno de ellos. El Espejo. El Espejo. Seguimos charlando con Wilson Rajoy y con dos de sus boxeadores, porque, bueno, el tema en realidad convocante para hoy era ver o charlar sobre los beneficios que el boxeo puede traer a una persona, ¿no? Tanto en la regulación de sus emociones, de los impulsos violentos que todos podemos tener en mayor o menor medida, en la salud emocional y en la salud física. Así que bueno, hecha la contextualización de si es un deporte violento o no lo es, de la reglamentación y demás, vamos a hablar un poquito de esto. Wilson, por lo que vos has visto, ¿qué beneficios puede aportar el boxeo o la práctica del boxeo a una persona, considerando todos los planos de la persona? Bien, los beneficios se van incrementando obviamente según la persona y la edad también, obviamente.
Pero desde muy temprano, tanto boxeo como otros deportes de contacto, boxeo, kickboxing, muay thai, MMA, siempre se tocan justamente, inevitablemente, se tocan los deportes de contacto el ámbito emocional de la persona, ¿sí? Porque en todo hay como un factor común denominador que es la templanza. Se tiene a nivel mental, por así decir, la capacidad de regular, ¿sí?, esos, más que sentimientos, emociones momentáneas, para, como le había dicho, tomárselo sí de forma seria, tal cual, pero no tomarse nada de forma personal. Después, cuando justamente la persona se va capacitando y se va entrenando, se va adaptando, por así decir, a ese control que tiene de sus emociones, que las emociones controlan el cuerpo, después la vida diaria se hace un poco más llevadera, aquellas situaciones de estrés, aquellas situaciones de nerviosismo, de miedo, de tensión, por así decir. ¿Por qué? Porque esta persona no es ajena, por así decir, a esas emociones. Normalmente en una escuela de deporte de contacto no sé si se lo acostumbra o se lo somete, pero sí existe la posibilidad de que el estudiante, el deportista, en este caso el boxeador, pase por situaciones, por así decir, más si es a nivel competitivo, pase por situaciones en que está muy, que es muy importante o tiene mucha relevancia la toma de decisiones. Como decimos nosotros, el boxeador se basa según las decisiones que toma en un ring, se va a basar el resultado final. Por ende, tomar decisiones en situaciones de nerviosismo, de estrés, de tensión y demás, ya se le hace cotidiano, por ende se aprende a llevar más esas, no situaciones, pero sí esas emociones, cosas que si después en la vida se enfrenta a algo así, una situación de estrés, de miedo, de nervios y demás, pueda con esa templanza hablada inicialmente poder llevar, ¿sí?, una correcta toma de decisiones y no de forma sacada. Quién sabe, la persona, dependiendo de la situación, dependiendo de qué persona es, tomar alguna decisión que se pueda arrepentir. El autocontrol, claro, sí. Exactamente. Hablábamos también, y me parece muy interesante, de la relación o de qué manera puede contribuir positiva o negativamente, depende, el boxeo a lo que puede ser situaciones de bullying, situación de violencia doméstica, situación de violencia de género. ¿Has tenido antecedentes? ¿Has podido incursionar en esto? ¿Qué nos puedes decir? Antecedentes personales míos de bullying, sí, de que lo he sufrido, sí. De violencia doméstica, gracias a Dios. ¿Sufriste bullying? Yo sí, Ajá. muchísimo. ¿En la primaria, en la secundaria? En la primaria, en la totalidad casi de la primaria. Sí. Y en la secundaria, hasta que conocí el boxeo. Ajá. Ahora, ¿por qué? El bullying, por así decir, es obvio, lógicamente, es un maltrato. Ahí sí hay justamente es forzar algo, que es justamente ya sea física o verbalmente a otra persona, sí, por medio de alguien que tiene obviamente inseguridades. Y claro, la persona que sufre bullying, que también fue mi caso, mientras lo permitía, sí, y mientras lo permitía, no solo que me hicieran bullying, sino permitía que me hiciera daño, yo también, porque yo daba el permiso a que esas palabras o cosas que me hacían me afectara a mí, hasta que, bueno, conocí lo que era justamente una escuela de boxeo. A partir de ahí, empecé a escuchar a alguien más acerca de no solo aquellas personas que me maltrataban, sino que detrás había un instructor, un entrenador, que me decía que hacía bien las cosas. Y a partir de ahí, empecé a decir, bien, como, valgo algo, o sea, algo estoy haciendo bien, o sea, recibo más elogios acá que lo que recibo en la escuela. Por ende, decidí elegir a quién sí iba a hacer caso, y preferí elegirle a mi instructor y mi entrenador. A partir de ahí, claro, empecé a tener más autoestima. Y esto que estamos hablando solo de nivel mental, nivel físico todavía nada. Gracias a Dios, jamás en mi vida, y lo dejo asentado, jamás tuve ningún enfrentamiento ni confrontamiento afuera en la calle, nunca, jamás. A partir del momento, a partir del primer día que en la escuela se enteraron que yo empecé a practicar boxeo, se cortó -10. Y creo que un factor, o sea, no sé si se acuerdan, si te acordás, Alejandro,
pero vio que el que practica artes marciales o lo que sea, nunca nadie le jode. O sea, nunca nadie le molesta. No, ya sea karate, kickboxing, boxeo, muay thai, MMA, jiu-jitsu, lo que sea, nunca lo molestan a veces, jamás. Claro, como que le tienen miedo, ya un poco más de Claro, o consideración. respeto, vamos a decirlo. Claro. ¿Y qué pasa? La persona, claro, al también tener una autoestima alta, ¿por qué? Porque ya es consciente de las capacidades físicas que está agarrando, que está adoptando y demás. No solo el bully, ¿sí?, que tiene enfrente el maltratador, sino la misma persona es consciente de, bueno, puedo y soy capaz de defenderme. Bien, perfecto. No tengo ahora la necesidad de hacerlo porque se cortó -10. Simplemente con que la persona tenga el conocimiento de eso. Claro. Y eso puede prevenir muchas cosas. Ahora, a causa del bullying hay historias que son horribles. Hay suicidios, hay una cantidad de cosas que Sí. gracias a los deportes de contacto se pueden evitar. Ujú. O sea que vos, en tu caso personal, no fue necesario que hagas ninguna acción. Más que difundir que No, más que para difundir nada. que estaba yendo a Claro, sí, boxeo, se simplemente conoció eso, eso, sí, sí. y se cortó. Claro. Y no tuviste la necesidad de salir de una manera hostil o No, patotera. jamás. No, te Jamás. te mantuviste dentro de los... Claro, aparte de eso, Cabal. como le digo, se aprende muy rápido a regular las emociones y sentimientos. Por ende es la típica, a ver, y yo empecé desde los 11, 12 años, boxeo competitivo, Sí. no recreativo, directamente competitivo. Y es la típica, recibíamos impactos, recibíamos golpes, y no me enojaba ni nada, porque justamente mi formación fue así. Ujú. Después dije, bueno, si aguanto esto, aguanto en el buen sentido, después, ¿qué me pueden hacer afuera? O sea, uno que otro insulto, esto que lo otro, gracias a Dios nunca más se volvió a dar. ¿Y alguna de esas personas que te hacían bullying después intentó acercarse de otra manera, de una manera más amistosa? ¿Pudieron conocerse, llegar, no sé si a ser amigos, pero compañeros, compartir alguna situación o no? ¿O A quedó cada partir, cual por diría su lado? yo, desde la primera vez que tuve una exhibición, vamos a decir, que todos vieron, que fue muy clandestina igual, pero ¿Cómo? ya me empecé a dar a conocer, por así decir, como con competitividad. Sí. Y a partir de ahí, claro, vieron que, bueno, era más interesante y demás, y como, a ver, yo en lo personal, es que gracias al boxeo, aparte de eso, yo en lo personal siempre fui muy templado, por ende, con la filosofía viví y deja vivir, por ende, listo, se perdona, nos amigamos, muchos de ellos todavía tengo contacto con ellos, que siguieron justamente mi carrera, más que nada ahora como instructor, y digo bien, o sea, no solo me ayudó a mí, sino que ayudó también, teniendo capaz un poco de empatía con estas personas, los mismos bullies, capaz de cambiar la perspectiva de capaz no está bien que haga esto, y por ende no solo mirando con una mirada egoísta hacia mí nomás los beneficios, sino también de forma externa a aquellos que lo viven. Le ayudó, póngale que el bully dejó de serlo, las otras personas que capaz sufrían también eso, bueno, se les puede dar un ejemplo, por así decir, de alguna salida o alguna solución, ¿sí? Porque está bien, ahora es muy institucional justamente las soluciones. Al menos en mi época no era tan así. Y aparte yo estoy hablando muy por encima nomás del tema institucional. Ujú. Creería que obviamente la institución se hace cargo de todas esas cosas, pero la realidad es que no todo lo hablan, no todo lo comentan, Exacto. por así decir. Creo que toda institución debería tener un protocolo, eso creo que lo hay, pero claro, otra cosa es que se desenvuelva la persona que lo sufre. Voy a sumar a otra parte, ¿no? Porque hablé con todos un poquito en privados como para conocerlos. Y en este punto en que, Wilson, vos me estás comentando que fuiste objeto de bullying en la primaria hasta que comenzaste con el boxeo, ahora lo quiero sumar a Alejandro. Alejandro Paz, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, Buen ¿cómo día, estás, saludo Ale? a los oyentes y nuevamente gracias por el espacio. No, un placer. Mira, voy a empezar al revés. Voy a empezar como por el medio de la charla, pero me da el punto perfecto, Wilson. Él fue víctima de bullying, vos me comentabas en privado, pero quedamos en hablarlo, ¿no? De que vos practicaste bullying.
¿no? Sí. En tu adolescencia. Pero acá no estamos para juzgarte, Claro. sino para, ni para decir, oh, mirá, este chico, qué malo. No. Sino para entender la otra parte, porque queremos, lo que quiero es que vos nos cuentes y que vos nos aportes desde ese lugar es que nos cuentes esta situación de por qué practicabas bullying, qué te pasaba a vos como para actuar así con otra persona y que encontraste después en el boxeo. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo era esto del bullying? Vamos a ver al principio. Primeramente, eso se manifestó en la secundaria. Sí. Época primaria, yo tampoco he sufrido bullying, Ujú. tampoco lo hacía, era una persona muy tímida. Mis primeros años, sí, de niño yo era bastante tímido, eso lo reflejaba en todo, tanto a la hora de socializar, obviamente, como en la vida social. No tenía casi amigos, no salía a jugar, tampoco me gustaba. Ujú. Y bueno, fui creciendo en la secundaria y como que, no sé, algo hizo clic y es como que, no sé, el desarrollo vino demasiado de golpe y fue un cambio de personalidad totalmente, no sé, loco, vamos a decirlo. No Ujú. encuentro la palabra correcta para describirlo. Pero bueno, vamos a la pregunta, ¿por qué? La verdad que no hay respuesta correcta. Es más, lo pensé, ¿no? Puede ser muchas cosas. Para mí, en lo personal, es, no sé, maldad, la búsqueda propia de personal, De identidad. inconformismo, odio, una mezcla de hermosa cosa que no hace humanos, ¿no? Mm. Pero sobre todo, inmadurez. Ujú. Yo creo que viene por ese lado. El tema de la inmadurez. Estamos en una edad que estamos creciendo. Hacemos muchas cosas que, si bien sabemos que hace mal, que están mal, pero no somos conscientes del daño que puede repercutir en otra persona. Exacto. Hay cosas que pueden parecer chistosas, que pueden parecer graciosas, pero en el momento te reís, pero uno es inmaduro y no te pones a reflexionar sobre quizá el daño que le está causando. Que el otro está sufriendo. Está sufriendo, Está sufriendo porque, de veras. claro, vos en tu mente quizás te estás aplaudiendo y la otra persona realmente la está pasando mal. Pero uno por inmadurez o falta de empatía no se da cuenta. ¿Cuándo pudiste ver el daño que estabas haciendo? Me di cuenta cuando una vez nos pasamos de la raya con un compañero y bueno, y se tuvo que cambiar de escuela y en la otra escuela me enteré por otras lenguas que la estaba pasando muy mal personalmente por precedentes del daño que le habíamos hecho, ¿no? Ujú. Por tanto bullying físico como psicológico. ¿Bullying físico? ¿Cómo bullying físico? ¿Que le pegaban? ¿O qué? Sí, o sea, no pegarle como tal, el típico tirar papelitos. Sí. O sea, ya Ujú. sería lo físico, ¿no? Porque no. Y cuando vos te enteraste de eso, ¿qué sentiste? ¿Qué hiciste? En el momento, sinceramente, pasó simplemente como una noticia y ya. No es algo de lo que esté orgulloso. Es algo que lo reflexioné más de grande. Ujú. Es más, esto pocos lo saben, pero yo varias personas quizá con las que no he sido el mejor en las épocas escolares, luego le he pedido disculpas. Qué bueno eso. Le he dicho, che, mira, discúlpame, yo sé, y esto es real. No sé, ponele 2 de 3 me dijeron, bueno, gracias, pero ya está, flaco, no, te lo agradezco, pero no, te tomo la disculpa, pero no te perdono. Ujú. Tipo, como, ya está, el daño Claro. ya está hecho. Y bueno, perfecto, o sea, para mí no está bien vivir con el rencor, pero también aceptó que quizás no fue lo mejor. Ujú. ¿En qué momento cambió todo esto? Yo primero iba... El micrófono. Está haciendo ruido, no, déjalo el micrófono. Ahí. Disculpa. No, está bien. ¿En qué momento cambió esto? ¿Por qué es tan importante el deporte de contacto? Me ayudó un montón justamente el deporte de Ujú. contacto.
volvemos a lo que decía Wilson, canalizar las emociones, todo eso. Yo para todo esto yo no hacía deporte de contacto, yo no boxeaba. En la adolescencia, en esta época difícil que hablábamos. Yo no hacía deporte de contacto. No hacía boxeo, no hacía nada. Si bien practicaba de forma recreativa con amigos el típico un partido de fútbol, lo típico. Claro, eras como una olla a presión, ¿no? Adolescencia, me hablabas de inseguridad, de odio, de mucho malestar, de una búsqueda interna, y no practicabas deporte, era como que todo estaba adentro, no había como una descarga, ¿no? Entonces, quizás esa era la forma de canalizar. No digo para justificar, sino como para poner en contexto, como para entender. Y ahí es cuando llegan los deportes de contacto, ¿sí? Y podés empezar a seguramente canalizar esa ira que sentías. ¿Fue así? Sí, se puede decir que fue así. Uh-huh. La verdad está bastante bien descrito, te diría. Uh-huh. No justifico nada porque hay cosas que simplemente no tienen justificación. Creo que una persona tiene que hacerse cargo de sus actos, ¿no? Vivir con eso y tratar de mejorarlo. No vivir con, me arrepiento, porque eso sinceramente no va a arreglar nada. Pero sí bien el hecho de decir, si bien no estuvo bien, jamás lo voy a repetir. Y al contrario, si veo alguna injusticia similar o algo, sé de lo que se trata y tratar de ser mejor y ayudar o aportar a la causa, vamos a decir. Yo destaco esto, Alejandro. Por eso te digo, no estamos acá para juzgarte, pero a mí me parece muy valiente de tu parte el hecho de contar y de reconocer, ¿no? Yo hice esto. Y mostrar ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le puede servir a muchas personas. Le puede servir a muchas personas, a muchos padres, que quizás en este momento sus hijos están actuando de esa manera. Porque hay padres que lo dejan pasar, hay padres que lo justifican, que lo minimizan. Entonces me parece bueno este reconocimiento, esta mea culpa que estás haciendo, y también puede hacer que otras personas se identifiquen con vos, y bueno, y puedan reflexionar sobre este tipo de actitudes, ¿no? Así que eso es muy saludable, no cualquiera lo reconoce y habla muy, muy bien de vos, ¿no? Sí, lo importante es reconocerlo, no solamente reconocerlo porque podemos simplemente decir, bueno, lo hago y ya, pero realmente hace falta un cambio, uh-huh. Porque bueno, no está bien, realmente no está bien, y uno se tiene que dar cuenta que dañino, que puede ser bastante dañino para la otra persona, totalmente. Y yo recomiendo, no necesariamente boxeo, cualquier otro deporte, pero a mí en particular el boxeo fue lo que me ayudó. Y los deportes de contacto. Te digo porque he hecho otros deportes, practicado, he hecho básquet en su momento, sí. He hecho rugby. Sentía como que no era bueno, empezamos por ahí. Vamos por lo principal, no era bueno, no me iba bien en los deportes grupales, sí. Bastante para atrás te diría, pero no sé, algo faltaba hasta que bueno, conocí este mundo y dije, sí, esto es para mí totalmente, y no solamente desde la madurez, sino que también en muchísima otra cosa me ha ayudado. Muchas cosas más de las que quizás me gustaría decir. Bueno, ahora ya vamos a hablar de en qué otras cosas te ha ayudado, pero tengo mensajes. A ver, una persona me dice que le pregunte si trabajan con algún psicólogo, para Wilson seguramente, porque si bien canalizan la ira o cosas que pasaron, también deben controlar emociones. A ver, trabajar directamente, o sea, tengo un común acuerdo con psicólogos, no es tan antigua nuestra escuela, tiene 10 meses apenas, uh-huh. Como para agarrar esas, vamos a decir, alianzas tan tempranas. Uh-huh. Lo que sí pasó, que justamente lo había mencionado, es que por medio justamente de consejos de psicólogos, fueron alumnos que dichas madres me habían dicho que
le habían recomendado justamente Los practicar psicólogos, algo, ajá. sí, exactamente, practicar algún deporte de contacto, o en sí deporte o deporte de contacto en que puedan justamente descargar, o sea, dichas madres me dijeron, tienen mucho enojo, mucha ira acumulada, le recomendaron algún deporte en que pudieran descargarlo, así que adoptaron por algún deporte de contacto. Y bueno, al menos así como creo yo que en nuestra escuela fueron, no te digo muchos, pero cierta cantidad, creería que capaz pasa en otras escuelas de otros deportes de contacto también. Bueno, acá me parece importante hablar, introducir otro elemento que vos me comentabas, que tiene que ver con las reglas, ¿no? Vos me decías que, a ver, en esta escuela, en esta academia, hay reglas. Probablemente, no sé si en todas, pero vamos a hablar de esta puntualmente. Y una de esas reglas tiene que ver con el comportamiento fuera. Sí, también, ¿no? sí. Contanos eso, nosotros, por favor. nos regimos según unas normas morales, tanto dentro como fuera, justamente. Dentro son pequeñeces, Sí. faltas de respeto y demás y cosas así. Tienen, vamos a decir, medidas sancionarias, disciplinarias pavas, más que nada para la gente nueva que no sabe, o sea, reírse de algún compañero que hace algo mal y demás, Sí. listo, quédate sentado ahí 10, 15 minutos. O sea, son cosas pavas así, Ajá. internas nuestras, que funcionan, gracias a Dios funcionan Sí. muy bien. Fuera, en el ámbito, vamos a decirlo, más legal, por así decir, Ujú. porque ha pasado alguno que otra inconveniente tuvieron afuera, por así decir, pues se analiza justamente lo que pasó, y justamente en base a eso se da después no sé si veredicto se diría, pero la correcta toma de decisiones en base a ese alumno. Simplemente hay veces como, escuchamos que pasó tal cosa y tal cosa, trata de llevarlo con calma, contame qué pasó, que esto, que lo otro, perfecto, porque están representando la escuela afuera. Cuando, gracias a Dios, nunca ha pasado medidas mucho más graves, bueno, requiere la expulsión del muchacho, porque claro, en lo primero se trata justamente de advertir a la gente y que sepan, tengan una noción básica, lo que normalmente se conoce como, pueden ser los casos de algo que se llama, por ejemplo, la mano prohibida, que se le dicen. No es mano prohibida, es mano penada. O sea, si uno en un ataque de ira golpea a otro, se cae, se golpea la cabeza, vamos a decirlo así, en el peor de los casos, fallece sin querer la persona, listo, tiene una pena, obviamente, que es como un homicidio sin dolo, o sea, sin intención de hacer eso. Pero claro, una persona que, por ejemplo, sabe la capacidad que tiene porque está entrenada y demás, y si sabe que si lanza un ataque contra otra persona puede justamente hacerle tal daño, por así decir, eso después se tiene muy en cuenta, obviamente, al analizar el caso de parte de las legalidades correspondientes, porque, o sea, lanza miles de golpes u otros ataques por cada clase, por así decir, es consciente del daño que puede hacer. Claro, por ende puede ser mucho más agravado. A ver, para decirlo de manera más simple, una persona que va a entrenar no puede lanzar golpes para todos lados y de manera descontrolada, porque hay reglas y eso no está permitido. No, se por para. favor, no. Y si esa persona sabe tampoco que que no puede andar a los golpes afuera, o andar ocasionando peleas, o participar en estas roscas callejeras, o lo que sea, ¿no? Si pasa que este chico, bueno, o esta persona se envalentona, no digo una defensa personal, pero provoca peleas, hace exhibición de su fuerza o lo que sea, ¿qué pasa? ¿Puede seguir siendo parte de la academia? No, como usted lo dijo, si no es defensa personal, Sí. porque ha pasado, sí, casos de muchachos que justamente para salvaguardar su integridad física tuvieron que desenvolver sus capacidades, se entiende perfectamente. Si no es el caso, no. Estamos hablando solamente del ámbito legal, eso de puertas para afuera no tenemos nada que ver. Pero al menos puertas para adentro ya no permitimos eso, porque, como decimos, no es el enfoque que nosotros tenemos. O sea, justamente promovemos lo contrario, promovemos justamente un ambiente de integridad física y demás. Por ende, el pasado de la persona no importa. O sea, cuando uno llega a la academia,
no importa todo lo que hubo detrás de esa persona, para nada. Y creo que la mayoría de las escuelas de deporte de contacto son así. Lo que pasa después justamente de que esa persona sea consciente, tenga capacidades y demás, se autocontrole, claro, y demás, y lo que se manda afuera, listo. O sea, lo peor que podemos hacer nosotros, como decimos, lo peor, por así decir, la medida disciplinaria más grande es simplemente, bueno, decirle, exacto, vamos a tener que cortar la relación porque sos consciente así que no esto es no la se cosa. hace. Claro, exactamente. Bueno, tengo mensajes de los oyentes, más mensajes. José Luis Duarte dice, es un deporte de autocontrol y disciplina, defensa personal, y la técnica se la usa en casos extremos. Lo he practicado desde chico. Un gran abrazo para Alejandro, dice el gringo Duarte, José Luis Duarte. Saludos a José Duarte. Bueno. La verdad que muy bien, y bueno, saludos a su familia. Me sumo a los saludos. Silvia Daniela Silveira Dávila, ay, pero que toqué algo y no estoy viendo. Ay, dice, buen día, qué buen tema el de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, con este mensaje vamos a una pausa, vamos con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando entonces sobre boxeo, violencia o un deporte de autocontrol. Vamos. Sumar, 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 sumar opciones, sumar opiniones, sumar criterios, sumar ideas, sumar alternativas, sumar conocimiento, sumar sentimientos, sumar esperanza, sumar sueños, sumar anhelos, sumar compromiso. En el espejo, queremos sumar todo lo que nos ayuda a vivir y a convivir. El espejo. Sumate. Seguimos en la mañana del espejo hablando de los beneficios emocionales, los beneficios físicos que puede aportar a la vida cotidiana. Voy a volver a Alejandro Paz. Tiene 25 años, es boxeador amateur. Alejandro, empezaste de muy chiquito con el boxeo. ¿Qué edad tenías? O con los deportes de contacto, mejor. Claro, deporte Sí. de contacto, boxeo fue un poco más adelante, pero empecé más o menos a los 15 años. Ajá. A ver, sí, 15, a los 15. Sí, a los 15. Sí. Con el boxeo a los 15. ¿Y qué cambio empezaste a notar cuando comenzaste con el boxeo? ¿Qué empezó a cambiar en vos? Lo primero, desde lo emocional. Ajá. Desde lo emocional, lo físico también, pero eso, bueno, eso más con el tiempo y la constancia, Uh-huh. con el pasar de los años, te diría. Pero bueno, vamos por parte. Vamos por parte. Vamos Sí. a hablar primero de lo emocional. Vamos de lo emocional. Sí. 15 años, adolescencia. 15 años, plena adolescencia. Uh-huh. Es como hablaba Wilson, como decía Wilson, cuando empezás, es lo típico siempre, viste, que como energético, Uh-huh. arrebatado se puede decir, pero después que vas Eufórico, adrenalina. sí, Hiperactivo. hiperactivo, Sí. es como que estás nervioso, como que, no sé, en un combate, en un sparring, como que lo ansías más, pero de otra manera, no es lo mismo. Uh-huh. Cualquiera que practique sabe a lo que me refiero. Y eso con el tiempo va cambiando. Es como que te hace un clic y sos como una persona más tranquila, una persona más accesible, si se puede decir, como calma. Tenés cierta facilidad para manejar las emociones. Uh-huh. Es más, yo te diría que cualquiera que entrena deporte de contacto tiene cierta capacidad por sobre lo demás de manejar la ira. Mira qué importante. Y eso es una realidad. Sí. Yo en todos estos años, actualmente 25, empecé a los 15, unos 10 años más o menos, no he estado activo, siempre haciendo deporte de contacto. Siempre por cuestiones de la vida, o no podía asistir, o ya no podía practicarlo, o no pude perseguir el sueño que siempre tuve de ser profesional. A veces se tuvo que haber pausado, si no era por esto, era por aquello. Y haciendo una comparativa personal de que cuando practicaba y estaba a full, vamos a decir, a que cuando no, hay un gran cambio interno. Uh-huh.
eso depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, ahora hablando de mí mismo, sentí un gran cambio interno. En lo personal, al practicar deporte de contacto sentía como que podía controlar la ira, podía tranquilamente, al tener una diferencia con una persona, no ir al choque. Inclusive, esto es algo muy personal, que muchas personas no lo saben, pero bueno, da igual. Yo tengo muchos problemas para dormir, muchos problemas de sueños. Sí, insomnio. Me cuesta dormir, duermo mal, me quedo toda la noche despierto a veces. También sufro el tema tengo muchas parálisis, todo ese tema, ¿viste? Algo un poco más profundo, pero bueno, lo sufro bastante. ¿Cómo parálisis? ¿Parálisis del sueño? Sí, parálisis del sueño. Tengo problemas de parálisis del sueño. Estás despierto, pero el cuerpo está como paralizado, no puedes dormirte. Tu conciencia desde el cuello para arriba está despierto, pero desde el cuello para abajo está claro, esa es la parálisis del sueño. Sí, claro. Y el hecho de hacer deporte o mantener una vida, porque no es solamente decir, boxeo ya está, no, porque eso conlleva muchas cosas. No, perdón, pero me quedé en esto, ¿no? Esa cuestión de no poder dormir y de tener parálisis del sueño es terrible, porque tiene un impacto en toda tu vida, porque al no poder descansar, si no dormís no podés descansar, y si no descansás no podés estar bien. Totalmente, ¿no? eso tiene un impacto, tenía un impacto en todo, tanto en el trabajo, porque imagínate lo que es tener una noche así y al día siguiente imposible. tener que levantar a las 8 y tener que trabajar y no. Terrible. Créeme, Sí. y por ejemplo, Todo el que es padre es consciente de no dormir en la noche y al otro día. Claro. Yo no soy padre, pero Sí. él lo entiende bien. Sí, muchos lo entendemos bien. Sí, muchos lo entienden bien. Pero, y más si trabajas, no sé, como yo, que trabajaba hasta hace poco en el ámbito social, digamos, que tenés comercial, que tenías que estar todo el tiempo con personas, ¿viste? Y a veces te lava un poquito la cara, ¿viste? Sí. Y ahí vas con tu mejor cara. Pero sí, me ha ayudado mucho, inclusive en algo tan profundo como eso. Con el boxeo también pudiste controlar eso, la También, cuestión del sueño. Sí, porque no es, a esto es lo que quiero llegar. No es solamente decir, hago boxeo, pues ya voy a poder dormir mejor, ya voy a poder controlar la ira, ya. No se trata de eso. Es más que eso, inclusive, porque eso te conlleva a llevar una vida más sana. Depende cómo te lo tomes. Yo al boxeo ya no me lo tomo como, voy a practicar, quiero simplemente saber pelear o ya. No, esto ya es mi vida, esto ya es mi trabajo, mi nuevo trabajo. Entonces, es tu estilo de vida, es un estilo de vida, terapia, es una terapia, es todo. Eso te conlleva a llevar una alimentación saludable, eso te lleva a llevar hábitos saludables, eso te lleva a tener un entorno saludable, muy importante también. Ya te lleva más allá, porque no es solamente practicar y listo, como te digo, es simplemente cambiar todo el entorno, tus hábitos, lo que consumís, y ya al mejorar eso, por ende vas a mejorar todo lo otro. Claro. Vos tenés una mejor alimentación, vos tenés un mejor sueño, vos tenés un mejor entorno, tu vida es mejor. Y en este momento en que estás a full con el boxeo, ¿vos podés dormir normalmente? Totalmente. ¿Pudiste solucionar la cuestión del insomnio, la parálisis del sueño? ¿Eso lo pudiste superar? Sí, obviamente, me siento mucho mejor. En la realidad, no te voy a mentir que de vez en cuando no es mágico. No es mágico. Claro. Todo progresivo. Todo progresivo, Sí. Todas las personas tienen sus problemas, ¿no? Diarias, y mágicamente esto no te desaparece todos tus problemas, pero sí te ayuda. A mí me ha ayudado sinceramente un montón. Vos me hablaste de que notabas beneficios, bueno, no solo físicos, no solo emocionales, sino fuiste más profundo, porque me dijiste hasta beneficios espirituales. ¿Podés compartir eso? ¿A qué te referís con beneficios espirituales? Cuando yo digo beneficios espirituales, eso que quiero tomarlo con muchas pinzas, por las dudas. ¿A qué es lo que yo voy? El conectar con uno mismo. ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que los deportes de contacto, específicamente ahora boxeo, son deportes como que llevas la adrenalina más allá. No es solamente
no quiero desprestigiar tampoco quiero desprestigiar otro deporte, ¿no? Que sé yo, básquet, fútbol. No, vos hablas de lo tuyo, Pero- de lo pero que yo, vos conocés, claro, de lo que vos yo- practicás y lo que a vos te sirve, Claro, lo de que vos sentís. Totalmente. Ujú. Pero lo que yo he experimentado y lo que he hecho, siento que el boxeo te lleva más allá. Los niveles de adrenalina, los niveles de presión, los niveles de sofoco es diferente. ¿Y qué es lo que yo digo cuando que te da un beneficio inclusive espiritual? Siento que lográs conectar más con vos mismo. En el momento que vos como persona dijiste, este es mi límite, hasta acá llegué, no puedo dar más de mí, un día te encontrás en, ponerle que sea un profesional o un amateur, no hace falta ser un profesional, un amateur, un día te encontrás contra las cuerdas, creías que lo diste todo y diste más de lo que realmente creías que tenías. Pero, ¿por qué digo que es diferente a los demás deportes? Bueno, no hace falta decirlo, o sea, no es lo mismo estar en un ring dándote con otra persona dispuesta, no sé, a todo, Antes que dejarte ganar. ¿no? antes que dejarte ganar bueno, a cualquier otro deporte. Lo lleva un poco más allá. ¿Y a qué me refiero cuando digo que conecta más con uno mismo? Mira, yo en los momentos que entreno y luego de entrenar, post entrenamiento, llegado a casa cansado, luego de una ducha, muchas veces pienso y reflexiono y digo, realmente me conozco a mí mismo tanto como creo. Y yo creo que la mayoría de las personas, todos, y hablo por acá por todos, por los oyentes, por los 4 que estamos acá, te aseguro que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos del todo. Y eso es una realidad. O al menos en todas las facetas. O al menos ¿no? en todas las facetas. Claro. Realmente todas las personas que nosotros mismos, realmente, nosotros nos conocemos enojados al máximo. No, entonces no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos, miedo. no conocemos con miedo, pero el miedo real, no asustados, miedo, lo que es el miedo real. ¿Nos conocemos así realmente? No, entonces no nos conocemos al 100%. No conocemos nerviosos o en aprietos o eufóricos, no, entonces realmente nos conocemos al 100%. No nos conocemos al 100% las personas, ni siquiera nosotros mismos. Y experimentar algo extremo te lleva más allá. Porque es algo extremo, porque estás poniendo el cuerpo y en cualquier momento puede aparecer el golpe. Creo que es como lo asimila la persona, claro, o sea, tu cerebro lo que te está diciendo, claro, estás en una situación de estrés, de miedo y demás, y el cerebro obviamente maximiza muchísimo las cosas. Seas consciente o no, obviamente, del daño que podés sufrir, claro, tu cabeza te está diciendo lo peor capaz, y ahí es justamente cómo respondés vos, ahí es justamente cuando te conoces. ¿Qué haría yo en esa situación? Claro, porque está en una situación como de supervivencia. Exacto, el extrema, cuerpo ¿no? se pone en modo de supervivencia. Claro. El cerebro larga una sustancia que se llama cortisol, que es lo que justamente libera muchísima adrenalina y demás, y pone el cuerpo en ese modo de nerviosismo, por así decir, lleno de adrenalina. El problema es que cuando una persona no está acostumbrada o no sabe controlarlo, el cortisol justamente afecta a una área del cerebro que se encarga justamente del planeamiento y la estrategia. Por eso, literalmente, te volvés medio tonto a la hora de tomar decisiones estando en esa situación de nervios, de miedos y demás. Lo que hace el boxeo es justamente que la persona pueda controlar, o por así decir, cosa de tomar una correcta toma de decisiones en ese momento tan de tanto estrés, claro, sí, Drástico, vamos a decir, es como los miedos son las películas que nosotros hacemos de lo que puede pasar. Total. Claro, a veces la situación no es tan drástica como nuestro cerebro nos hace creer, porque no lo es realmente. Sí. Pero nosotros es como que creamos esa situación de supervivencia, esa situación como si fuera lo último que fuéramos a hacer, que algo que no todos están dispuestos a experimentar, y no solamente eso, es que directamente... No, yo no.
no me animo. No. Claro. No solamente no dispuestos, sino que tampoco lo van a experimentar por elección, y está bien, o sea, Claro. no están obligados. No, me da mucho Pero- miedo pensar en el golpe que puedo... No. Claro. Gracias. Pero lo respeto y me encanta todo lo que me están contando porque estoy aprendiendo un montón y descubriendo facetas que no me imaginaba. Y teniendo una charla con personas que no imaginaba, porque realmente veo mucha profundidad en lo que ustedes están diciendo. Y uno a veces piensa, no se detiene a conocer al otro. Y que detrás del boxeo, o personas que practican boxeo, haya esta profundidad, esta emocionalidad en juego, que podamos hablar de estos factores psicológicos también, me parece fantástico y realmente no me lo esperaba, es una gran sorpresa, entonces lo celebro profundamente, me encanta lo que están diciendo y pensaba en todo esto que estaban comentando, ¿no? Que qué buena forma de poner en práctica esto de estar en el aquí y en el ahora. Vos hablabas de las películas mentales que nos hacemos y que probablemente lo que sucede o lo que va a suceder no es tan terrible como las películas que estamos viendo, que estamos o que estamos imaginando. Entonces, si nosotros nos centramos en el aquí y ahora, me parece que es una forma de detener esas películas. Y cuando vos estás con el otro enfrente que te puede tirar una piña, que te puede doler y te puede lastimar, tenés que estar en el aquí y ahora, ¿no? Porque tenés que estar consciente de lo que está pasando ahí y queda, en ese momento se me hace que se detiene el pasado y el futuro. Me centro acá, ¿no? Totalmente. A la hora del combate, a la hora del enfrentamiento, el confrontamiento, no sé qué es lo que sucede arriba del ring, que pareciera que todo va no solamente en cámara lenta, sino que si son 2 o 3 minutos, dependiendo el ámbito del acuerdo, yo te puedo asegurar que son los 3 minutos más largos de tu vida. Claro, aparte no hay tiempo para pensar en el futuro. No hay tiempo para pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué cosa vamos a hacer? No, tranquilos, nos centramos en lo que pasa ahora y ya está. Importa Preocupaciones fuera. Importa solamente el aquí y ahora. Y eso lo pueden después implementar en la vida cotidiana, eso del aquí y el ahora, o no, pasa arriba del ring y después, bueno, se nos esfuma como nos pasa a todos, ¿no? Que tratábamos de que sea el aquí y ahora, pero no siempre se logra. La mayor parte de las veces no lo logramos. Volviendo al tema de los beneficios personales, tiene que ver con esto del aprovechar el aquí y ahora. Porque ¿qué es lo que pasa? Vos al practicar deporte de contacto, boxeo, te da más confianza, te da más autoestima, Sí. te da más serenidad, más autocontrol. Lo que te hace de cierta forma tener mejor control sobre la toma de decisiones. Manejás mejor el aquí y el ahora. Podés desenvolverte bien en el aquí y el ahora. Sí. Eso a mí me ha ayudado mucho en mi toma de decisiones de aquí ahora al futuro. O sea, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Aquí y ahora voy a decidir esto para que en el futuro suceda esto. Bien. Desde mi ámbito laboral, yo te he comentado un poco, si mal no recuerdo. ¿Quieres contarlo? Sí. ¿O lo charlamos después? No, lo contamos como... Lo charlamos, me están haciendo seña del horario, así que ahora nos vamos a explayar en eso y después la vamos a sumar a Jazmín también. Pero tengo un mensaje que tiene que ver con esto, ¿no? Y dice, pero ¿qué les pasa con el golpe al otro? Cuando ves sangre, cuando podés dar un mal golpe, eso de lastimar el rostro. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven el golpe que propinaron lastimó al otro, ven sangre? ¿Qué sucede? Eso, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando llegás a ese nivel o cuando llegás a... Eso generalmente pasa en ámbitos profesionales. Ajá. ¿Por qué? Porque en el ámbito amateur tenés mucha protección en el casco, el casco es bastante relleno. Está diseñado justamente para que no pase más de lo debido. Está diseñado justamente para que te tapa bastante bien alrededor. Sí. Es pero te diría casi imposible que te haga un corte en las cejas o que los te haga... guantes. Aparte los guantes tienen más onzas. ¿Qué significa eso? Tienen más relleno. Ah. Entre los guantes con más relleno y el casco
es demasiado difícil, casi imposible que te suceda algún Que te daño, lastimes, que te claro. lastime. Puede pasar. Sí. No voy a, porque ya veo ahí un mensaje tipo, no, si yo tenía casco. Sí, puede pasar, pero es demasiado difícil. Ahora, en un ámbito profesional, ¿qué es lo que pasa? Ya un ámbito profesional, ya son personas con demasiados combates, con muchísima experiencia, personas entrenadas no solo desde lo psicológico, sino desde lo físico también. Entonces, quizás ver un corte, ver una nariz sangrando no es nada. Superficial. Es superficial. Aparte tampoco es nada grave. Cualquiera que vea un combate profesional de boxeo o lo que sea, sabrá que cuando hay algún corte, tanto ponele en una ceja o una nariz sangrando o algo, paran los árbitros del combate. Y siempre, por eso justamente hay un árbitro que regla y regula todo lo que pasa. totalmente. Claro. Y aparte de eso, siempre es por regla, no solamente uno, en ámbitos profesionales médicos, ya si ven que el corte es muy profundo o que si el daño es bastante, vamos a decirlo de cierta forma, severo, el combate se para, Se para. no sigue. ¿Por qué? Por complicaciones médicas. Claro. Pero de todas formas, ¿qué es lo que uno piensa cuando ve el daño en el otro? Si estás en el ámbito profesional, realmente estás acostumbrado a eso. Claro. Y aparte, esa persona está lista para eso. Ujú. Claro, es como generalizándolo un poco más, es como, no sé, están jugando al fútbol y alguno se raspa una rodilla, no es culpa del fútbol, fue simplemente los gajes del oficio que puede pasar. Claro. Totalmente. Sigue existiendo esto de tirar la toalla. Bueno, ya estamos hablando de otro tipo de, Sí, sí. de competencias, ¿no? Pero cuando tirar la toalla como para, abandono el combate. Pero Sí. después está cuando el boxeador no quiere parar y realmente está muy lastimado, no está para seguir peleando. Para eso se tira la toalla. Y otro le tira la... El que tira la toalla es la esquina, su director técnico, Ahí su está. entrenador. Porque claro, el boxeador no ahí va a tirar la toalla, sino que el boxeador... puede abandonar el combate, claro, no tira la toalla. Porque el Ajá. boxeador en ese momento de adrenalina, obvio, no va a querer. Para eso está justamente estamos hablando de, obviamente, la esquina, una persona competente, sabe justamente los límites que puede llevar y llevarlo a su boxeador, a su peleador en general, y si ve que obviamente se sobrepone la situación, listo, se tira la toalla, listo. Que está en riesgo la Supongo vida. yo que la misión de todo instructor, más allá de ganar justamente el enfrentamiento, es llevarlo a casa sano y salvo. Exacto. Es eso. Bueno, tenemos que ir a una nueva pausa. Quiero hablar después con Jazmín. Quiero preguntarte también sobre tu presente, en qué te has dedicado, te la has jugado por el boxeo. Vamos a hablar de eso. Es, Sí. es un poco interesante y también un poco chocante para algunos. Es tu decisión. Totalmente. Es tu totalmente. vida, tu decisión, y bueno, cada cual puede juzgar como quiera, ¿no? Pero es tu vida. Totalmente. Bueno, a ver, un saludo desde Cuba. Daniel Ravento dice: saludos, Claudia, y mis respetos para con esos jóvenes deportistas. Los saludo desde Cuba, Camagüey. Ahí nos están escuchando. Y qué lejos llegamos, ¿Viste? ¿Viste? Saludos. Hasta ahí llega ITEL, el canal 2 de ITEL TV y la radio 91.9. Vamos con nuestros anunciantes. Entender, conocer, saber, pensar, analizar, escuchar, indagar. A través del reflejo de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, queremos descubrirla. El espejo. Sumamos a la charla ahora una mujer que practica boxeo, una joven, en realidad tiene 19 años, Jazmín. Jazmín, muy buenos días. Hace rato en realidad que nos saludamos, que nos acompañás. Bueno, Jazmín, ¿por qué elegiste el boxeo? Bueno, yo hace más o menos 3 años empecé con crisis. A todo esto yo me pongo nerviosa, suelo desmayarme y fue como algo para sacar todo mi estrés y todo eso, dejar de lado. Lo empecé de manera recreativa primero Sí. y ahora es como
dejo todos mis problemas de lado, solamente me enfoco en eso. Y por eso. Cuando vos empezaste, hace 3 años que empezaste con el boxeo. No, hace 3 años empecé con las crisis y después... Perdón. ¿Qué tipo de crisis? Se suele llamar crisis de conversión. Es un conjunto de, depresión, estrés y ansiedad. Sí. A todo esto se le suman los nervios. Cuestión que yo empecé todo esto en la escuela, después de pandemia. Sí. Yo en pandemia, como dejé de juntarme con todos mis grupos, de sociabilizar con la gente, es como que me encerré mucho. Y bueno, cuestión de que empecé a convulsionar. Yo convulsionaba por 1 hora y 10 minutos. Ay. O sea, era mucho. Y bueno, empecé con psicólogo. El psicólogo me recomendó hacer algún deporte para estar con la mente en otra cosa. Sí. Yo en ese tiempo, cuando empecé, tampoco iba a la escuela. O sea, y bueno, entonces justo me recomendaron empezar boxeo. Y bueno, y empecé y me gustó y acá. Cuando te dijeron boxeo, ¿no? ¿Lo dudaste o de una sentiste que sí, que podía ser? No, a mí toda la vida me gustó los deportes de contacto. Ajá. Y cuando me dijeron boxeo, yo dije... Y los golpes, y no va a ser, o sea, nada que ver con lo que yo hacía, porque... Yo años atrás hice karate. Ajá. Nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, me tiré. Nos arriesgamos y vamos. Y bueno, y acá estoy y me encanta. Es un deporte que me gusta y creo que... ¿Y qué pasó con esas crisis que tenías? ¿Qué pasó con todos esos factores emocionales que te estaban afectando? Bueno, yo empecé boxeo y después de eso, ya que dejé mis problemas de lado, una vez que empecé boxeo es acá listo, o sea, mi pasado es pasado y ahora las crisis ya no son más crisis, son solamente ausencias, porque yo lo veo, es como que mi cerebro corta un ratito, 5 minutos, como mucho 10, y ya vuelvo, nada que ver a convulsiones. Claro. Ha mejorado mucho. Muchísimo. ¿Seguís con la asistencia de tu psicólogo paralelamente? No. Yo hace unos meses atrás decidí por mi propia cuenta agarrar y dejarlo, ver cómo iba de ahí para adelante y bueno, si lo necesito más adelante, volver, pero bien. Tanto no. Y hoy, además de el boxeo, ¿a qué otra cosa te dedicas? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Sí, voy a la escuela, estoy en 2º año en la nocturna. Sí. Y el boxeo. Y el boxeo. ¿Qué sentiste cuando, bueno, ya estabas acostumbrada hacia los deportes de contacto, sí. hacia artes marciales, me decís? Pero cuando llegaste, ¿con qué cuadro te encontraste? Obviamente me imagino que en las clases se llaman, las prácticas de boxeo, ¿te toca con otras mujeres? ¿Te toca con varones también? ¿Cómo es eso? Bueno, las clases son mixtas, pero cuando yo llegué esa tarde, porque encima fue de tarde, llegué y le dije a mi papá, que fue el que me acompañó, no, quédate, no te vayas porque no. Bueno, ahí justo en esa primer clase, creo, si no me equivoco, era la única mujer que había ido esa tarde. Creo que sí. Entonces, bueno, y por ahí lo miraba de reojo a mi viejo y me decía, sí, seguí. Qué bueno ese apoyo. La segunda clase ya fue más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya quería
ya la primera clase me fui con que yo ya me quería comprar los guantes, las vendas, todo. A la segunda clase veo que la mayoría ya tenía ya se estaban colocando las vendas y todo, y como que no me gustó. ¿Y vos no tenías? Y yo no tenía. ¿Eso es lo que no te gustó? Entonces agarré y no, me quiero ir, como que me sentí incómoda. Y bueno, y a la tercera clase sí, ya llegué y ¿Y ya tenía las vendas y los guantes o no? tenía los guantes. Ajá, sí. Sí, que ¿Sentiste miedo a recibir algún golpe alguna vez? no. Por más que tienen mucha protección, como estaban contando hoy tu entrenador y tu compañero, ¿nunca sentiste miedo a No, eso? me vi muy segura y bueno, al principio era solamente en los sparring y todo eso, era a nivel técnico, o sea, no recibía golpes, Claro. pero después fue como, estaba más segura, más, entonces, Ujú. Además de, vos decías que a partir de que empezaste boxeo, que vos notás que esas crisis que tenías ya no son crisis, sino que son como pequeñas ausencias de 1 hora y pico, estamos hablando de segundos, ¿no? Notás esa mejoría. ¿Qué pasa con tu autoestima? ¿Qué pasa con tu parte de socialización? ¿Te sentís más segura? ¿Te sentís diferente? bueno, a mí en autoestima, yo tenía la autoestima muy bajo, llegué a autolesionarme y la verdad cambió muchísimo. Yo no usaba calzas como estoy usando ahora, no usaba ropa apretada al cuerpo, y ahora no. Es como que me dio esa seguridad, digamos, de... ¿Te sentís bien con vos Sí. misma? ¿Te aceptás como sos? Es como que me encontré a mí y sí. Y bueno, y de sociabilizar era muy tímida, no hablaba con nadie y creo que la primer clase que fui era así, o sea, y ahora, ¿no? Ahora llego a la academia y saludo a todos y creo que con la mayoría me hablo y así, tanto adentro de la academia como fuera. Bien. Es positivo. Sí. Es muy positivo el balance. Bueno, y en cuanto a cambios físicos, ¿notaste algún cambio físico? Porque eso no alcanzamos a hablarlo con Alejandro o con Wilson. Y hasta ahora, bueno, es muy poco lo que llevo entrenando, pero... ¿Cuánto sí. tiempo hace que estás entrenando? Y más o menos, si no me equivoco, a fines de mayo, ¿no? Sí. Por ahí. Sí. A 1 año más o menos. Sí. Bueno, hace bastante, sí. Sí, 9, Sí, sí. 10 meses. Sí. Bien, bien, Sí, bien. pero sí, ya noto. No mucho, pero sí. Pero yo no hablo de descenso de peso o ese tipo de cosas, cambios físicos que pueden ser en cuanto hasta la energía que Sí, uno sí, por maneja, eso. un montón Sí, sí. de cuestiones, ¿no? Sí, antes de empezar boxeo, yo no podía hacer una cuadra corriendo que ya no daba más. Y ahora no, ahora... Bueno, no es que corro Sí. mucho, pero sí, es distinto. Digamos. ¿Y es duro el entrenador con la parte física o no? Y más o menos. Está bien. Bueno, tengo que ir nuevamente con los anunciantes y ahora en el cierre, bueno, nos quedan un montón de cosas para hablar, así que vamos a tomarnos 1 o 2 minutitos para este cierre y para lo que quedó afuera o parte. Bueno, a ver, hacemos un cierre sobre el boxeo, sobre los beneficios físicos, emocionales, un recurso para manejar el estrés. Y bueno, les voy a dar un segundito a cada uno como para que, bueno, haga ese cierre y rescate, deje el mensaje que quiera dejar. Alejandro. Bueno, nuevamente, gracias por el lugar. Quiero decirle a las personas que no se arrepientan de lo malo que haya hecho, sino que aprendan de eso. Trabajen lo máximo por lo que quieren lograr hacer
Y recuerden esto, que si su vida es una película, la van a ir a ver. Si es mala, no creo, ¿no? Así que hagan lo mejor. Qué lindo, gracias Alejandro. Jazmín, ¿qué es lo que vos lograste a partir del boxeo? ¿Cómo te sentís hoy? Y me siento bastante bien, o sea, tanto conmigo misma como con todo, así que... ¿Lograste bienestar? Sí, bastante. Wilson. Bien, más que nada la gente que siente curiosidad y más, le insto a que se animen, ¿sí? Que se acerquen. La Yajarí tiene excelentes instructores y entrenadores de cualquiera sea deporte de contacto. Les insto a que se animen y de paso también decirles felices Pascuas y recordando justamente esta festividad que es en honor a muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que muchísimas gracias, sí. Gracias por haber estado en esta mañana y nosotros compartimos esta jornada con Wilson Rajoy, entrenador de boxeo, la Academia Elite, perdón que no la nombramos. Elite Boxing, de aquí de Yajarí, con Alejandro Paz, boxeador de nuestra ciudad, y con Jazmín López Martínez, también una joven boxeadora que se animó a los guantes. Nosotros nos vamos.